Casi todos de los que estamos aquí conocemos la historia de la toma de Jericó. Amén. Sabemos cómo el Señor habló a Josué diciéndole: yo he entregado Jericó en tu mano, ahora solamente tienes que ir allí y durante 6 días darás una vuelta rodeando la ciudad, y el 7.º día te llegarás allí y darás 7 vueltas, y al toque de los trombones y de todos los instrumentos musicales que te acompañarán. Decía Jehová a Josué, dice: al toque de los instrumentos vosotros daréis un grito de guerra, y esos muros, esas murallas que parecían infranqueables, que tenían, por lo visto, tengo entendido que tenían 40 metros de anchura, unas murallas tremendas, enormes, fueron derribadas por el poder de Dios. Gloria a Jesús. Jehová entregó a Josué Jericó junto con su rey y junto con los varones de guerra que había allí. Pero Dios les hizo una advertencia. Vamos al libro de Josué, en el capítulo 6. Josué capítulo 6. En los versículos 17 y 18, el Señor hace una advertencia a Josué. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Amén. No toquéis el anatema, les advirtió el Señor. No guardéis nada del anatema, no lo toquéis. No sea que hagáis anatema en el campamento de Israel. ¿Y qué es anatema? ¿Qué significa la palabra anatema? La palabra anatema significa maldición. La palabra anatema significa maldición y viene de un verbo hebreo que quiere decir apartado, separado para su destrucción. Anatema, pues, significa maldición y por otra parte significa apartado, separado para su destrucción. Amén. Amén. Jehová estaba mandando que no se tocase nada del anatema, que no se guardase nada de aquellas cosas, de aquel botín de guerra, de aquellos despojos, de aquellas ruinas, de aquella ciudad. Y hay un ejemplo también que es bastante representativo, que también nos da una buena enseñanza acerca de esto, y es en Primera de Samuel, en el capítulo 15, versículos 2 y 3, dice así el versículo 2, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Amalek era un pueblo que se oponía a Israel. Cuando fue liberado de Egipto, iba en camino a Canaán, a la tierra prometida. El pueblo de Amalek, los amalecitas, le salieron al paso y tuvieron guerra contra ellos. El pueblo de Amalek representa al pecado, porque ¿qué es lo que a nosotros se nos opone en nuestro camino, en el camino de fe? Hermano, ¿qué se te opone a ti en tu camino? ¿Qué es el impedimento que tenemos los cristianos para andar en el camino de la fe, en el camino de Dios? El pecado. Amén. Pues este pueblo de Amalek, los amalecitas, representan al pecado. Y Jehová, Dios dio instrucciones concretas acerca de este pueblo. Dice el versículo 3: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Estaba el Señor dando instrucciones muy claras de que debían de destruir todo aquello que pertenecía a Amalek, todo aquello, incluso los niños.
Los niños de pecho. Esto, la palabra es la espada espiritual, es la espada del Espíritu, y debemos de entenderla en el Espíritu. Y yo entiendo que cuando dice aquí Dios de que debemos de destruir todo lo que pertenece a Amalek, hasta los niños de pecho, tú puedes pensar, hombre, los niños, qué criaturitas inocentes, no tienen maldad ninguna. No, los niños, por favor, no toquemos a los niños. De los niños se dice que de pequeños uno se los comería, ¿no? Y cuando son mayores uno lamenta no haberse los comido de pequeño. Bueno, el asunto es que los niños también deberían de ser aniquilados, deberían de ser destruidos. ¿Cómo es esto? A mí me está hablando en el Espíritu la palabra de que incluso las cosas más pequeñas, las cosas que a nosotros nos gustan, nos parecen inocentes, incluso esas mismas cosas, esas pequeñas cosas, esos niños, debemos incluso de sacarlos, de destruirlos en referencia al pecado, esos pequeños pecados, esas pequeñas cositas que aparentemente no tienen mucha importancia en nuestra vida. Ese cigarrito, ese cubatita, esa canita al aire, esas pequeñas zorras que nos habla también la Escritura, todo eso debemos de sacarlo de nuestras vidas. Los niños y los niños de pecho, ¿por qué? Porque luego los niños crecen, se hacen grandes y reclaman un lugar en nuestro corazón. Amén. Jehová manda destruir todo lo que pertenece a Amalek, todo lo que pertenece al pecado, y así nosotros debemos de eliminar de nuestra vida todo lo que pertenece a nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Esa es la instrucción que nos da el Señor. Pero a veces pensamos que podemos guardar para nosotros esas pequeñitas cosas, esos niños que aparentan inocencia, que nos gustan, que son tan monos, que son tan ricos, como te digo, esas pequeñas zorras las guardamos en nuestro corazón. Estamos tomando del anatema. Estamos tomando del anatema si hacemos esto. Y dice, volviendo otra vez a Josué en el capítulo 7, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó el anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Hermano, cuando una persona decide incorporar a su vida, guardar en su corazón el pecado, guardar en su corazón el anatema, hay graves consecuencias para nuestras vidas. Hay graves consecuencias, no solamente para nosotros, sino para las personas que nos rodean. Hay graves consecuencias en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio. Amén. Hay consecuencias tremendas. Hay consecuencias. Volviendo a la palabra de Josué, en el capítulo 7, ahora en el versículo 3, 4 y 5, dice, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo. Después de haber tomado Jericó, se les presentó la oportunidad de tomar una ciudad mucho más pequeña, la ciudad de Ai. Jericó era una ciudad grande con mucho ejército, con un poder bélico tremendo, pero esta ciudad de Ai aparentemente no era gran cosa. Y dice así la palabra, dice, volviendo Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 hombres y tomarán ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí. ¡Qué terribles consecuencias! Dice, y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Hermano, qué terribles consecuencias cuando un pueblo, el pueblo de Israel, toma la ciudad de Jericó, una ciudad poderosa, una ciudad grande, una ciudad tremenda, con poder armamentístico, con una infraestructura militar tremenda, con soldados, con un ejército organizado, y sin embargo y tienen victoria, porque el Señor les da la victoria en Jericó, pero sin embargo van a tomar una pequeña ciudad, y dicen, mira, no es que no es necesario que subamos todos, porque son pocos y a esto no los merendamos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que subieron allí y tuvieron que salir por pies, los dieron para el pelo, salieron corriendo, salieron huyendo, y no solamente salieron huyendo, sino que murieron 36 hijos del pueblo de Dios. Hay consecuencias tremendas. Había consecuencias tremendas porque habían tomado de anatema. Habían desobedecido abiertamente el mandato de Dios.
Y había tomado del anatema, este hombre, este Can, había visto por allí un manto babilónico que a él le pareció muy bonito. Y dice, bueno, ¿esto cómo lo voy a destruir yo? Pero esto es precioso, esto es muy bonito. Y había tomado también por allí unos lingotes de oro y algo de plata y lo había escondido. Y había caído en maldición. Aquello que había sido apartado para ser destruido, este hombre decidió incorporarlo y a sus enseres, a su tienda. Y esto trae graves consecuencias, graves consecuencias para él y para las personas que le rodeaban, para el pueblo de Israel. Y de la misma manera, cuando nosotros, cristianos, que en un primer amor hemos crecido y en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido obedientes, hemos sido por fe y en obediencia a la palabra, en sumisión a Cristo y con temor de Dios, hemos vencido crisis tremendas. Crisis conyugales, crisis familiares, crisis en nuestro matrimonio, crisis en nuestra familia, crisis financieras. El Señor nos ha dado victoria sobre todo ese tipo de crisis, incluso enfermedades y todos los problemas de la vida cotidiana, por grandes que fueran. Y ahora estas personas están paralizadas, estas personas están menguadas, estas personas no prosperan, estas personas no pueden lidiar con cosas mínimas, no progresan. Aun habiendo tenido victoria sobre cosas tremendas, sobre problemas grandísimos, ahora enfrentados a problemas pequeños, no pueden avanzar. Personas que están en liderazgo de la iglesia, personas bloqueadas, personas deprimidas, por conductas espirituales que no han llevado a la cruz de Cristo. Tienen anatema en sus vidas, tienen pecado. Y esto le da derecho legal al enemigo a oprimirnos. El pecado da derecho legal a Satanás para oprimirnos, para venir contra nosotros. Amén. Personas que han sido sacadas del reino de las tinieblas y han sido llamadas a la luz admirable de Jesucristo y ahora caminan en derrota y ahora caminan en depresión. ¿Cuántos hermanos, cuántos cristianos de mucho tiempo en el Evangelio ves deprimidos, ves cansados, ves apenas sin fuerzas, los ves agobiados? Y tienen grandes dificultades en sus vidas, en sus hogares, con sus familias, en sus trabajos. Hay anatema escondido. Amén. Hay pecado en sus vidas. Amén. Josué se lamentó. Josué se lamentó en el versículo 6 de este capítulo 7. Dice, entonces Josué rompió sus vestiduras y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, porque hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan. Ojalá no hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Estaba acordándose de las palabras que pronunció Moisés también delante del Señor. Señor, nos has traído al desierto para morirnos de hambre, más nos hubiera valido quedarnos en Egipto. Se estaba lamentando Josué de esta derrota ante el pueblo de ahí, un pueblo insignificante, un pueblo pequeño. Tenía que haber sido una victoria declarada, una victoria tremenda, en circunstancias normales. Pero salieron huyendo de allí y hubo 36 muertos, hubo graves consecuencias, porque alguien había desobedecido, alguien había tomado del anatema, alguien había guardado algo en su tienda, había pecado escondido. Amén. De la misma manera que Josué, nosotros nos lamentamos y decimos, ¿por qué, Señor, tengo yo este día en mi casa? ¿Por qué tengo este día en mi familia? ¿Por qué mi ministerio no avanza, no prospera, no hay fruto? ¿Por qué, Señor? Y esta gente se rasgaba las vestiduras y nosotros nos llevamos las manos a la cabeza y ellos arrojaban cenizas sobre sus cabezas y nosotros nos echamos las manos a la cara y clamamos y oramos y decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? El Señor tuvo misericordia. El Señor tuvo misericordia y le mostró, porque cuando uno ora y se pone delante del Señor, inclina su rostro y se humilla y le pide al Señor, el Señor lo muestra. Esta gente estaba viviendo bajo maldición, por eso no pudo avanzar en esa pequeña batalla, digo, comparada con la batalla que habían tenido anteriormente en Jericó. De la misma manera que muchos cristianos son paralizados, son detenidos delante de pequeños problemas que en circunstancias normales hubiesen resuelto sin despeinarse, como aquel que dice. Porque había maldición, había anatema en sus vidas. Y la maldición no viene sin causa.
¿Cuántos saben que la maldición no viene sin causa? Amén. Siempre hay una causa para la maldición. Hay un proverbio que dice los gorriones, algo así como los gorriones vuelan y aún las golondrinas en su ruta, de la misma manera que la maldición no viene sin causa. Es decir, cuando los gorriones, cuando las golondrinas, cuando los pajaritos están volando, no están parados en sus ramas, ni están parados en el suelo, es por una razón, es por una causa, o bien porque tienen hambre, o bien porque alguien les ha espantado, por la razón que sea, pero hay una razón. De la misma manera la maldición no viene sin causa, dice el proverbio. Esta gente estaba viviendo en derrota, esta gente estaba viviendo, había sufrido este escarnio delante de aquel pueblo de los de ahí, y era porque había anatema en sus vidas, había maldición. La maldición no viene sin causa. Alguien había tomado del anatema, había desobedecido, había codiciado y había guardado en su tienda algo que estaba preparado, que estaba destinado a ser destruido. Amén. No iba a ser destruido ni el oro, ni la plata, ni ningún metal. El Señor había dicho que fuese santificado y presentado en el templo para el tesoro de Jehová. Es decir, si hubiese fundido en el fuego, hubiera sido purificado. De la misma manera que nuestra fe debe de ser purificada a fuego. Pues a fuego, ¿cómo iban a purificar aquellos ciclos de oro, aquellos lingotes de plata que había recogido este hombre y que había escondido en su tienda? Josué oró y Dios tuvo misericordia y le mostró. Dice en el versículo 11: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto, y yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. El Señor está dando la solución. Para con el anatema, saca el anatema de tu vida, renuncia al pecado. Dice el versículo 13: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Amén. Amén. Hasta que hayamos sacado el pecado de nuestras vidas, hasta que no hayamos destruido todo lo que corresponde a esa vida anterior, a esa vida caída, a esa vida naturaleza pecaminosa. Hasta que no hayamos sacado eso de nuestra vida, no vamos a tener victoria sobre nuestros adversarios, no vamos a tener victoria sobre nuestros problemas, no vamos a poder salir airosos de todas las circunstancias que tenemos que enfrentar en nuestra vida cotidiana. Amén. ¿Qué fue lo que hizo este hombre, este Acán? Vamos a leerlo en el capítulo 7 del versículo 19, 20 y 21. Dice: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado. Él confesó: yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Amén. Este hombre Acán se arrepintió, confesó, y eso es lo que debemos de hacer nosotros en primer lugar. Cuando hemos escondido algo en nuestro corazón, cuando hay anatema en nuestras vidas, cuando hay pecado, debemos primeramente de confesarlo, y debemos de colocarlo bajo la sangre de Jesucristo. Amén. Había confesado que había tomado del anatema, pero hay dos tipos de anatema. Hay dos tipos de anatema: uno tangible, uno que puede palparse, uno que se puede tocar, uno que puede verse, y hay uno que es intangible, hay uno que no se ve, hay uno que no está a simple vista.
Dice en el versículo 22 de este capítulo 7, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Había un anatema que estaba allí a la vista, en la tienda, sí, estaba escondido, pero estaba a la vista, y había otro que no se veía, que estaba escondido debajo del otro. Amén. Hay anatemas que se ven, hay anatemas que son tangibles, que pueden palparse, que pueden tocarse, y hay otros que son intangibles, hay otros que no se ven, hay otros que no pueden tocarse. Los tangibles, vamos a hablar de los anatemas tangibles. Anatemas tangibles son todos los objetos que son procedentes de cultos paganos, de supersticiones, de ocultismo, de mitología, todos esos objetos decorativos que tenemos en nuestra casa. Dice, mira, pero si es la diosa Fortuna, o es el dios Zeus, o es el dios Baco, o eso que tienes ahí en el cajón. No, eso es una tabla de Ouija, pero ya hace mucho tiempo que yo esto no, en mi casa no. O aquellas, no sé, cientos de cosas que pueden estar en tu casa y las tienes como objetos decorativos. Sí, las tengo ahí, pero no les hago caso. Incluso se las regalas al vecino. Y eso no puedes trasladarle el anatema, porque esas cosas son anatema. Esas cosas tienen un mover espiritual detrás de ellas. Hay algo satánico, le pertenece al demonio. Y donde Satanás tiene algo que le pertenece, él puede entrar cuando quiera. Si tú en tu casa estás guardando cosas que son propias de dioses paganos, cosas propias del ocultismo, cosas propias de la superstición, no es una brujita que me regalaron para la buena suerte, o no es el búho de la suerte, o es yo qué sé, la cantidad de cosas que hay que son propias de la superstición y que guardamos en la casa, sin saber de que eso es anatema, eso es maldición para nuestra vida, eso está separado, eso debe ser destruido, sacado de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestros hogares. Amén. Amén. Son anatemas tangibles, pero también es un anatema tangible esa revista pornográfica que tiene guardada debajo del colchón. ¿Sí? Ese CD impúdico que en ocasiones te pones a ver. Esa página web que de cuando en cuando visitas es anatema. Es maldición para tu vida. Y te preguntas cómo es que me van mal las cosas en mi trabajo, cómo es que me van mal las cosas con la familia. Hay anatema escondido en tu vida. Ese documento que falsificaste para tener acceso a aquella paga. Mira, ese dinero nunca te va a traer paz ni te va a traer la felicidad, porque lo has conseguido con un anatema. Lo has conseguido falsificando un papel, lo has conseguido falsificando, lo has conseguido mintiendo. Ese objeto robado que has comprado. ¿Qué cassette llevas en tu coche? ¿A quién se lo has comprado? ¿Cuánto te han cobrado por él? No, es que me salió un chollo, que no veas, me vino un chavalito que vive encima de mi casa, me vino con un cassette. Esa batería que llevas en tu coche, ¿a quién se la has comprado? ¿La has comprado en la tienda de repuestos o dónde la has comprado? No, es que me la vinieron, me la ofrecieron muy barata. Hay anatema en tu vida. Tu conciencia te está diciendo que eso es un objeto robado y tú lo has comprado. Hay anatema en tu vida y te estás preguntando por qué no prosperas, por qué no avanzas, por qué ante los problemas te hundes y te deprimes. Ese paquete de tabaco que tienes escondido y que de vez en cuando dices, un cigarro, me voy a fumar un cigarrito que estoy nervioso, a ver si puedo pensar mejor. Esa botella que tienes guardada en la cocina, esos vicios que te dominan cuando menos te lo esperas y te preguntas por qué no puedes prosperar, por qué llevas años haciendo lo mismo y en tu vida parece que no transcurre el mover de Dios. Ese contacto en el móvil que llama por teléfono y te sale una voz diciendo, ¿dónde estás, cariño? Vente para acá. Hay anatema en tu vida. Saca el